El alumno, nuestro mejor cliente. El mentor educativo, una nueva forma de acompañar en el estudio. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Pero no habíamos acabado ya con esto. ¿Cuántas ideologías educativas hay? Esta es la segunda parte del análisis de las ideologías en torno a la educación a escala central. Si no has visto el vídeo anterior de la serie, o la teoría general que explica los ejemplos que vamos a tratar, te aconsejo que lo hagas ahora. Te dejo los enlaces, como siempre, en la cajita de descripción y en las tarjetas. De todos modos, vamos a refrescar un poco la memoria. Si has visto los vídeos anteriores, puedes saltar directamente al próximo capítulo haciendo clic en el índice que tienes por aquí abajo. En la primera parte nos ocupamos de las ideologías que llamamos polarizaciones por oclusión. Estas polarizaciones consisten en anular uno o dos términos de la relación de enseñanza: familias, profesores y alumnos. Entre ellas, si recuerdas, se encontraban fenómenos como la escuela negra, el autodidactismo, la educación en tribu o el profesor como una especie de Prometeo. Pues bien, en esta segunda y última parte vamos a conocer cuáles son las variedades de ideologías educativas a escala central que nos faltan por explorar. Las polarizaciones por absorción o segregación. En estas, un polo de nuestra relación triádica se sitúa en una posición más o menos privilegiada en relación con el resto de los términos. Los agentes segregados no se minimizan hasta el punto de eliminarlos de la relación. Más bien, únicamente se admiten como actores educativos si determinan su contenido en función del término que se considera privilegiado. Por eso decíamos que son una especie de función de funciones. Además, como ya te contamos anteriormente, las polarizaciones pueden ser absolutas o relativas. La segregación o absorción será absoluta cuando los dos términos segregados aparezcan como dados en función del término segregador o absorbente, y relativa cuando ocurra con uno solo de los términos restantes. Te dejo en la cajita de descripción una aclaración acerca de las modalidades absoluta y relativa de las polarizaciones por segregación, por si te interesa saber un poquito más. Y con esto terminamos este repaso por las ideas y vamos directamente a ver los tipos y ejemplos de ideologías absorbentes o segregaciones. En esta ocasión no vamos a analizar cada uno de los subtipos de ideologías o polarizaciones por absorción, sino que veremos solo algunos de los ejemplos más importantes. En la cajita de descripción, de nuevo, te dejamos la lista completa de todas las polarizaciones con su fórmula, su nombre y algún ejemplo real de cada una. ¡Comenzamos! Empezamos con lo que podríamos llamar el defensor de la infancia o la educación UNICEF. Este primer caso de polarizaciones por segregación absoluta toma a los alumnos como el término en función del cual se debe considerar el papel educativo de profesores y familias. Pero, al contrario que en su hermana por oclusión, estas se enmarcan fuera del aula, porque consideran el papel del profesor en función del alumno y el de la familia también en función del alumno. Se trata de la defensa del alumno en cuanto tal, prescindiendo de su papel en la relación de enseñanza y, en última instancia, en la educación. ¿Es que nadie piensa en los niños? Se engloban en esta concepción las ideologías que podríamos llamar perieducativas, porque si bien no están centradas en la educación, definitivamente aspiran a intervenir en ella, y que comparten organismos como UNICEF, las plataformas de derechos del niño o ciertas entidades en defensa y visibilización de las llamadas infancias trans. Estas concepciones, que podrían no pasar de ser defensas de los derechos de la infancia, se tornan polarizaciones educativas cuando pretenden invadir el ámbito de la educación a escala central y, por tanto, desbordan su campo más habitual o natural. Por ejemplo, en el caso de las plataformas por la defensa de derechos, el ámbito jurídico-político, y en otros casos el de la pugna ideológica, social o moral.
Dicho de otra forma, fuera de los límites obvios establecidos por la legislación, que no se establecen por la acción de estas plataformas o entidades, sino por la acción conjunta de varios poderes del Estado, los objetivos por que abogan estos organismos son imposibles de llevar a cabo en las aulas, simplemente porque ese no es su lugar. Por ejemplo, lograr la felicidad o el derecho a jugar de los niños no compete a los centros educativos. La educación a escala central no se ocupa como tarea principal de la protección de los derechos del menor, o no más de lo que la ley prevé, no más que otras instituciones que trabajan con menores, aunque sí más a menudo, porque los niños pasan mucho tiempo en los centros. Pero el carácter secundario, accidental, de esta función de los centros se ve más claramente en cuanto pensamos en la educación superior, como los ciclos superiores de formación profesional o los estudios universitarios. Las aspiraciones de estas concepciones absorbentes cobran sentido, en el mejor de los casos, a escala nacional política, cuando se pide el reconocimiento de este o aquel derecho del menor en el ordenamiento nacional o internacional, y en el peor, operan como pura y ramplona ideología para hacer valer una serie de intereses particulares. Al segundo caso de polarización por segregación, podríamos llamarlo el héroe sin capa o el síndrome John Keating. ¿Cuánto daño ha hecho esta peli? Estas concepciones de la educación a escala central ven al profesor como el elemento educativo fundamental y comprenden el papel de alumnos y familias como dado en función del suyo. Así, los buenos o malos resultados de los estudiantes estarán en función de la acción del docente, que ha de ser capaz de inspirar, guiar y conducir a los alumnos, a veces en contra de o frente a la acción educativa de sus familias, de otros alumnos o incluso de otros docentes, como sucede en el Club de los Poetas Muertos. No se trata, entonces, de que alumnos y familias no cuenten nada a la hora de entender la enseñanza, como sí ocurría en su ideología hermana por oclusión, sino de que el elemento más determinante en la relación de enseñanza es este papel del profesor. Esta concepción no admite solamente esta visión romántica, salvífica de los profesores, sino que tiene en su reverso una puesta en valor también del principio de autoridad del docente. Justamente porque alumnos y familias ven su papel subordinado al del docente, este ha de ejercer necesariamente cierta autoridad sobre el resto de los agentes. Esta autoridad, por supuesto, se puede entender como autoritas, inspirada por esta acción carismática y atrayente del profesor, o como potestas, la autoridad indiscutida e indiscutible del docente, cuya palabra y acción debe permanecer indiscutida e indiscutible para que pueda darse la enseñanza. Cabe ahora una pequeña aclaración. Casi todas las ideologías que estamos analizando aquí tienen parte de verdad, pero esta quizá es la que más se ajusta al funcionamiento real de la educación a escala central. Lo que queremos decir es que es precisa la competencia del docente e incluso cierta seducción por su parte para que los alumnos aprendan. Y por supuesto, es preciso que los docentes ejerzan cierta autoridad sobre los alumnos para que puedan realizarse las actividades en un clima de trabajo favorable al aprendizaje. Esto se explica por aquello que dijimos en el episodio 5 de la serie, que no todos los agentes educativos tienen el mismo peso específico. Para explicarlo utilizamos aquella metáfora de las moléculas. Te dejo el enlace en la tarjeta. Esta concepción se convierte en ideológica solo cuando, enfocando todas las operaciones educativas en las del profesor, se desoye el papel de alumnos y familias. Y esto porque, como dijimos, los alumnos también juegan. Y por muy carismático que sea el profesor de literatura, o por mucho que gamifique sus clases, siempre habrá quien esté dormitando en la última fila. O viceversa, por malo que sea el profesor, siempre habrá quien aprenda a pesar de la baja calidad de las clases. Y lo mismo puede decirse de las familias, que a menudo no verán con buenos ojos los experimentos literario-emocionales, consistentes, por ejemplo, en ponerse en pie encima de la mesa, y contrarrestarán en casa esta labor de adoctrinamiento del profesor.
Si quieres saber más acerca de a qué me refiero con adoctrinamiento, te dejo en la cajita de descripción un fragmento de una conferencia que dimos acerca de estos asuntos. Pero es que, además, como hemos dicho tantas veces, los agentes educativos no existen en condiciones de laboratorio, flotando en el vacío, sino que su actividad está sujeta a las condiciones materiales en que la desarrollan. Y por tanto, para poder inspirar a los alumnos para que se suban a recitar a la mesa, se necesitan mesas, alumnos que vengan bien vestidos y desayunados y que previamente estén sentados para que se puedan levantar, y un colegio elitista en el que los alumnos se levanten sea un acto revolucionario y no la tónica general. Siéntese, señor Keating. En este último caso de polarización por segregación absoluta, el papel educativo de alumnos y profesores debe subordinarse, de acuerdo con sus defensores, al papel educativo de las familias. Esto quiere decir que en última instancia, y de acuerdo con estas posiciones, las decisiones sobre el contenido de la enseñanza o su organización deben estar en función del deseo de las familias, ya que los hijos son de los padres. De esta forma, no compete a los profesores más que reforzar en el aula las posturas educativas de la familia, ni a los alumnos más que recibir una serie de enseñanzas conformes con estas posturas. El papel de los alumnos aquí no se obvia por completo, como en Su hermana por oclusión, sino que simplemente se subordina al rol educativo de su familia. Por tanto, la autonomía del alumno en su relación con el profesor se ve limitada por la dirección de los padres o tutores. Sin embargo, por mucho que se repita esta frase, los hijos no son de los padres. Los padres, si tienen la patria potestad, están obligados a velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. De aquí no se desprende en ningún caso que sean propiedad suya. Los hijos, como cualquier persona, son sujetos de derecho, y la libertad de los padres tiene como límites el derecho de los hijos al libre desarrollo de su personalidad y el interés superior del menor. Por cierto, que los hijos tampoco son del Estado, y ello porque, al menos desde hace algunos siglos, nadie puede ser propiedad de nadie. Los menores son, como cualquier otro ciudadano, sujetos de derecho, que se protegen especialmente por su minoría y por su especial vulnerabilidad. Eso no quiere decir que pertenezcan al Estado. Este es un caso de choque de intereses a escala central, los de las familias frente a los de los profesores o incluso los de sus hijos, en que se ve muy bien por qué hay ciertos conflictos educativos que tienen una escala que rebasa la del centro educativo. Son conflictos que se recortan a escala nacional política. Por eso, el Código Civil y la Constitución se ocupan de estos temas, pero, por ejemplo, no del aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, no todos, de polarizaciones por segregación relativa. En estos casos, el papel de uno de los agentes educativos se encuentra en función del término segregador o principal. El otro puede o no estar omitido de la relación. Te dejo en la cajita de descripción una aclaración al respecto, en la lista de polarizaciones. Para comprender esta concepción ideológica de la educación, debemos llamar a que se pase por nuestro canal a un simpático personaje de ficción que ha ejercido gran influencia en muchas de las concepciones presentes de la educación. Hablamos de Emilio, por supuesto. El Emilio de Rousseau. En el Emilio, Rousseau nos presenta a los discentes como buenos por naturaleza, desde el nacimiento. Sin embargo, estos se corromperían cuando comienzan a vivir en sociedad, o dicho de otro modo, cuando pasan a integrarse en las instituciones de toda clase. La educación, o al menos la mala educación, supondría el principio de esta corrupción. Por tanto, la acción educativa debería, para Rousseau, limitarse a conservar lo que de bueno ya hay en el niño, regar la planta, en sus palabras. Y por tanto, la labor de familias y profesores debe ser la de acompañar al niño en su desarrollo,
lejos de coartarlo y dirigirlo. Pero, como hemos dicho otras veces, de la nada nada sale. Y un niño al que no se orienta hacia lo que no conoce, sea esto educación moral o de contenidos, estará continuamente tiranizado por sus deseos y apetencias. Quizás sea mucho suponer que estos deseos y apetencias van a ser siempre los mejores, tanto para él como para los demás. Lo más probable, de hecho, es que la tiranía que sobre él ejerzan sus pasiones se ejerza también sobre todos los que le rodean. A esta tendencia se la ha llamado a veces el síndrome del pequeño emperador. Por ello, como se puede suponer, una educación como esa solo puede dar como resultado pequeños tiranos. Otra forma de entender esta ideología es la que supone que el discente es el destinatario final de la educación y que, por tanto, como el cliente caprichoso y maleducado, siempre tiene la razón. No sorprende esta concomitancia entre esta visión empresarial del alumno como cliente y la consideración del alumno como bondadoso por naturaleza, a cuyos deseos hay que plegarse y acceder, por ejemplo, validando siempre sus emociones y adecuando la enseñanza a sus aficiones y deseos. Al final, ambas concepciones comparten la subordinación de la enseñanza a una idea negativa de la libertad, que se reduce a que el alumno haga lo que quiera. Podríamos añadir que para eso pagan sus padres, bien la cuota, bien sus impuestos, y ambas comparten también el estar orientadas a la satisfacción de los deseos de los niños, en que los contenidos de las materias que se enseñan se asimilan a los productos del mercado que hay que hacer atractivos para que compitan con otros. Es por eso que llamamos a esta polarización Emilio siempre tiene la razón. En nuestro vídeo sobre las funciones de los centros ya explicamos por qué el objetivo de la educación a escala central no es el de satisfacer este consumismo educativo. Así que alguien debería decirle a este pequeño emperador que va desnudo de conocimientos, sobre todo. La otra polarización por segregación relativa hacia el alumno sería la escuela inclusiva, que se caracterizaría por la colaboración, por así decirlo, de los alumnos con los profesores en la educación, pero partiendo siempre de su lugar central y del papel subordinado de profesores y familias. Un modelo de escuela democrática en que la última palabra, sin embargo, la tuviera siempre el alumnado. Vamos a ver ahora, por encima, las dos polarizaciones por segregación que ponen el foco en el profesor. Se parecen bastante a otras que ya hemos visto, de modo que solo las mencionaremos. Tendríamos, de un lado, la casta magisterial. En este caso, estas concepciones de la educación parten de la base de que, sin un cierto temor reverencial por parte del alumno hacia el profesor, un respeto fundado en la veneración, la transmisión de conocimiento no es ya que sea complicada, sino que es imposible. Por tanto, se exige del alumno una religación respecto al profesor sin necesariamente excluir el papel de las familias. Este tipo de polarización podemos verla, por ejemplo, en la película Descubriendo a Forrester, que, una cosa no quita la otra, está bastante bien. Por otro lado, tendríamos lo que hemos llamado Yo no puedo hacer mi trabajo si tú no haces el tuyo, o la pedagogía HIT, por la serie de televisión. Se les paga para que eduquen a nuestros hijos. Se les paga para que hagan su trabajo. ¿Cómo hago yo mi trabajo si no haces tú el tuyo de padre? Entran dentro de esta concepción todas las posiciones, normalmente sostenidas por profesores, que afirman que los profesores llevan a cabo su labor estrictamente educativa sobre la base de la educación en valores que los alumnos traigan ya de casa. Y por último, tenemos las polarizaciones que segregan a profesores y alumnos en favor de las familias. Por un lado, tendríamos lo que hemos llamado Madres contra Canadá, acordándonos de la fantástica película de South Park. En este tipo de casos, las familias entienden que el papel de los alumnos y los profesores se subordina al suyo, en ocasiones prescindiendo del de los profesores, como si estos fueran un elemento completamente neutro en la educación de sus hijos. Y para terminar por hoy, tendríamos las concepciones tipo PIN parental. Para esta polarización educativa,
Los contenidos que imparten los profesores deben estar necesariamente en función de las decisiones de las familias, amparándose, como en la misma polarización en su versión absoluta, en su libertad. Estas enseñanzas pueden ser de tipo moral o en valores, o incluso relativas a las distintas disciplinas. Por ejemplo, si una familia se opone a que se vean en clase ciertos contenidos por creencias religiosas. Esta polarización encuentra cierto respaldo legal en la Constitución española, que dice en su artículo 27.3 que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es por esto que los centros educativos, en ejercicio de su autonomía, pueden sostener un cierto ideario de centro que se adecúe al de las familias. Esto sucede tanto para los centros religiosos como para los que sostienen otro tipo de creencias, como las cooperativas antiautoritarias. Por supuesto, este sesgo ideológico de los centros suele tener más presencia en la enseñanza privada y la privada concertada, aunque, naturalmente, no es exclusiva de esta. Sin embargo, y como hemos dicho, la libertad ideológica educativa tiene límites. Estos límites son de tipo jurídico-moral. Por ejemplo, el ideario de un centro no puede sostener posiciones consideradas de odio. De tipo sociológico, una familia de una religión muy minoritaria encontrará problemas para escolarizar a sus hijos en un centro confesional de dicha confesión. Y de tipo jurídico-educativo, por muchos problemas que tengan con el evolucionismo, unos padres que se opongan a que su hijo lo aprenda en el colegio no estarán amparados por la ley, ya que el evolucionismo es parte obligatoria del currículo de biología. Esta posición del PIN parental o derecho de veto se vuelve ideológica cuando las familias aspiran a tomar decisiones que no les competen, bien porque competen a todo el consejo escolar, como el horario o las normas de convivencia, y aquí el conflicto se estaría dando a escala central, bien porque competen a las autoridades educativas, como el currículo. Y aquí el conflicto adquiriría ya tintes nacional políticos. Y hasta aquí el análisis por hoy. Una vez caracterizadas las distintas especies de polarizaciones y aproximadas a distintos fenómenos ideológicos del presente, podemos extraer algunas conclusiones finales acerca de todas ellas, también de las que salieron en el vídeo anterior. Vamos a ello. A menudo oímos hablar de las nuevas pedagogías como si se tratara de un conjunto único y homogéneo de teorías acerca de la educación. Dejamos al margen ahora esto de que se las llame nuevas, teniendo algunas siglos de edad. Sin embargo, como se puede observar de las distintas especies de polarizaciones, estas nuevas pedagogías abarcan muy diversos modelos pedagógicos y, aunque sus conclusiones o resultados tiendan en ocasiones a asemejarse, ello no autoriza a confundirlos ni ecualizarlos, ya que presentan algunas características que los hacen muy diferentes entre sí. De igual modo, no parece que pueda identificarse una de estas especies de polarizaciones con una verdadera nueva pedagogía, sino que, otra vez, nueva pedagogía se dice de muchas maneras, hasta el punto de que algunos de sus sentidos resultan incompatibles entre sí. Así, la metodología del aprendizaje basado en proyectos a menudo se opondrá a la metodología del aprendizaje por descubrimiento. Y es que, a veces, para identificar con claridad al adversario, como para decir la verdad, toca también afirmar la contradicción. Otro apunte que queremos hacer. Todas estas concepciones son ideológicas en la medida en que son desviaciones, exageraciones o malinterpretaciones del modelo de relación triádica de que hablamos en nuestro vídeo número 5 de la serie. En este modelo, que representa una relación ideal, cada uno de los agentes, como ya dijimos, tiene un peso diferente. Por ello, aunque todas las concepciones de que hemos hablado sean igualmente ideológicas, eso no quiere decir que sean ideológicas igualmente. Es decir, que algunas serán más verdaderas que otras, más cercanas a la práctica real en los centros educativos, y otras lo serán menos. Y con esto vamos a terminar por hoy. Esperamos
que esta crítica filosófica de las ideologías educativas a escala central contribuya a aclarar un poco el panorama del estado de opinión acerca de la educación como enseñanza. Y es que parece que cuando se habla de educación, todos los atenienses tienen una. Lo que buscamos aquí es que todas, también las nuestras, estén orientadas, primero, a no mezclar la educación a escala central y a escala nacional política. Y luego, a no confundir el papel de cada uno de los agentes de la escala central. A nuestro entender, está por hacer una filosofía de la educación que tenga en cuenta, para criticarlas, todas estas posiciones ideológicas de que hemos estado hablando. Y esto no porque tengamos un afán inmotivado de triturarlas, porque sí, sino porque, como hemos explicado en los vídeos anteriores, estas visiones no se ajustan a la realidad educativa. Una filosofía de la educación que aborde todos los temas centrales del presente, como la presencialidad y la virtualidad, el avance del pedagogismo, la inclusión y la atención a la diversidad, la vigencia de la clase magistral, etc., sin desdeñar el papel de ninguno de los polos de la relación de enseñanza y sin exagerar el rol, que ya hemos dicho que es constitutivamente desigual, de ninguno de los actores educativos. Sin embargo, consideramos que la crítica que exponemos aquí es perfectamente compatible con algunas filosofías de la educación existentes y que son, de hecho, complementarias. Por eso, en los debates sobre ruinas, aspiramos a continuar examinando estas convergencias con el fin de entender un poco mejor este embrollo que es la educación a escala central. Y esto es todo lo que queríamos decir sobre la educación a esta escala. Por supuesto, seguiremos ocupándonos de los temas fundamentales que la afectan en nuestras mesas redondas y debates. Pero es hora de saber en qué consiste y hasta dónde llega la educación a esa otra escala de que hemos estado hablando todo el tiempo. La educación en tanto materia que nos atañe a todos los ciudadanos, en tanto materia política. Es la educación a escala nacional. De ella comenzaremos a ocuparnos en el próximo episodio. Si te interesan estos vídeos, dale a me gusta, suscríbete, comparte, difunde, síguenos en nuestras redes sociales, que tienes por aquí abajo, por cierto, y sobre todo, cuéntame lo que piensas en los comentarios. Ya sabes, la verdad es imposible sin afirmar la contradicción. Por eso, estate atento. Nos vemos en la próxima.